Bueno, como estábamos analizando la última clase, vamos a indicar los mecanismos de acción de los antibióticos. Y si ustedes pueden observar en la gráfica que se presenta a continuación, tenemos la estructura bacteriana. Por un lado tenemos la estructura que es común en la mayor parte de las bacterias, como es la pared celular bacteriana, y por lo tanto van a haber antibióticos, como ustedes se fijan, que van a actuar a nivel de la pared celular. ¿Sí? Otros, en cambio, antibióticos van a actuar en lo que ustedes conocen como los ribosomas, que son los obreros de la síntesis proteica. ¿Qué van a hacer? Van a actuar impidiendo este proceso. Y por otro lado, como todo organismo vivo tiene su material genético, van a haber antibióticos que prácticamente van a bloquear. Como se explicaba, habrán antibióticos que van a actuar a nivel de la síntesis del ADN, por lo tanto intervendrán en la replicación. ¿Ya? Ahora, si ustedes pueden observar esta gráfica, se indican los antibióticos con los efectos de acción de cada uno de ellos. Si habíamos hablado en clases anteriores que el ADN, así mismo como la célula eucariota, se replica, pues van a intervenir en cada una de las enzimas encargadas de la replicación bacteriana. Si vamos a los ribosomas, no olvidemos que está constituida por una subunidad menor y una subunidad mayor, entonces, por lo tanto, el efecto de acción será o en la subunidad mayor o en la subunidad menor, pero van a tomar nombre cada uno de sus antibióticos. Por ejemplo, tenemos aquí el cloranfenicol, los macrólidos, y si vamos por la subunidad menor, estamos hablando, por ejemplo, de los aminoglucósidos, que vamos a irles detallando a continuación. Por otro lado, también van a haber antibióticos que actúan como antimetabolitos y otros que van a actuar, como se explicó, en la pared celular bacteriana. Vamos a iniciar entonces con los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular bacteriana, que dicho sea de paso son los más comunes, ¿no? Porque se recalcó que la mayor parte de las bacterias tienen pared celular, dependiendo si es gram positiva o gram negativa. ¿En qué lugar van a actuar? Específicamente en lo que nosotros conocemos con el nombre de las PBP, que son las proteínas ligadoras de penicilina, que ya vamos a ir detallando a continuación. Este gran grupo de antibióticos que actúan a nivel de la pared celular se les conoce con el nombre de beta-lactámicos, y sus derivados son la penicilina, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenems, monobactámicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Si ustedes se pueden fijar, aquí tenemos la estructura conformacional de los antibióticos beta-lactámicos. Si se pueden observar, tienen, ¿no es cierto?, una estructura en común, ¿sí?, que es propio de un antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Pero hay otros antibióticos beta-lactámicos hay otros antibióticos que, sin ser beta-lactámicos, van a cumplir el mismo efecto de acción, como son la vancomicina, la bacitracina, los antibacterianos como la isoniazida, la cicloserina y la etionina. Miren, aquí tienen ustedes una gráfica de cómo interfiere cada uno de los antibióticos. Miren, este, sin ser beta-lactámico, va a actuar en la síntesis de la pared celular. Acá tenemos la bacitracina, que mencionamos que no es beta-lactámico, pero tiene un efecto similar, ¿sí? Aquí tienen ustedes representados con color verde los aminoácidos de cadena larga. Tenemos la estructura bioquímica como tal de una pared celular, ¿no? La N-acetilmureína y N-acetilglucosamina, que son la conformación prácticamente de esta pared celular. Y si vamos a hacer más, vamos a hablar en detalle, miren, así tenemos la N-acetilmureína y N-acetilglucosamina, formando esta estructura compleja que nosotros conocemos como pared celular, que va a diferenciar a una bacteria gram negativa de una gram positiva. Por lo tanto, el efecto de acción se verá limitado un poco en la gram negativa por su membrana externa, a diferencia de la gram positiva, que prácticamente esta es la estructura maciza de mayor complejidad en relación a la gram negativa, ¿sí? Miren en la parte bioquímica, ¿no? Lo que habíamos evaluado también con ustedes, la membrana interna, el espacio periplásmico, la pared celular y la membrana externa. Al existir porinas, pues el antibiótico beta-lactámico se va a ver un poco limitado, a diferencia de la gram positiva, que teniendo membrana externa tiene una pared donde prácticamente va a actuar aquí en la síntesis de la pared celular bacteriana. Y aquí se va detallando, ¿no?, el mecanismo de acción del antibiótico beta-lactámico. Tienen ustedes además que el efecto de acción es bactericida, al igual que la bacteria gram negativa, que está una imagen más ampliada nada más para indicar la forma de la porina, limitando su acción.
qué antibiótico beta-lactámico le damos mayor realce es a la penicilina. Porque de esta, pues, al ser un fármaco descubierto por casualidad por Alexander Fleming, también es uno de los fármacos que demuestran no mucha toxicidad, ¿no? O sea, todavía sigue siendo uno de los fármacos más utilizados actualmente. De la penicilina también se van obteniendo más derivados de la penicilina, ¿no? Como son, por ejemplo, las cefalosporinas, los carbapenems. Y dicho de esto, pues tenemos dos formas de presentación de la penicilina G y la penicilina B. Depende de la vía de administración y de cómo ésta se absorbe, ¿no? Hemos recalcado que no vamos a ver aquí farmacocinética ni dinamia, pero sí explicarles a ustedes el mecanismo de acción. Con este antecedente, pues la penicilina B, como se lo dice aquí, es más, se absorbe mejor por vía oral, a diferencia de la penicilina G, que lo hace mejor por vía venosa. Bueno, en esta gráfica que ustedes observan a continuación, podemos observar dos bacterias. ¿Qué le parece entonces si la compañera que nos acompaña puede deducir qué se observa en la gráfica? ¿Ya? Ya. Bueno, aquí tenemos la presencia de los dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, y vamos a ver el efecto de los beta-lactámicos. En el caso de las gram positivas, el mecanismo va a ser más rápido debido a que en las bacterias gram negativas tenemos la presencia de la membrana externa. Entonces, ¿cómo actúa el beta-lactámico en las bacterias gram positivas? Primero va a dirigirse hasta el péptidoglicano. En caso de que ocurra una falta de unión o las proteínas fijadoras de la penicilina están alteradas, la célula puede sobrevivir. Al referirnos con las células nos estamos refiriendo a las bacterias gram positivas. Ya. O también puede ocurrir que el fármaco sea hidrolizado por las beta-lactamasas y de igual manera la célula puede sobrevivir. Bueno, una vez que ha pasado por el péptidoglicano, se dirige hacia las proteínas fijadoras de la penicilina. Y aquí va a conseguir la inhibición de la síntesis del péptidoglicano. Bueno, en el caso de que ocurra la inhibición, se da la célula muerta. Ya. Ahora, en el caso de las gram negativas, como ya mencioné, hay un paso extra, que es la membrana externa. En el caso de que no cruza esta membrana, va a ocurrir que la célula va a sobrevivir. Pero en el caso de que se dirija al espacio periplásmico, va a ocurrir nuevamente dos procesos. Primero, la falta de unión a la proteína fijadora de penicilina va a provocar que la célula sobreviva o nuevamente el fármaco sea hidrolizado por las beta-lactamasas. En el caso de que del espacio periplásmico pase hacia las proteínas fijadoras de la penicilina, o sea, se logre nuevamente realizar la inhibición de la síntesis del péptidoglicano, es decir, va a ocasionar que la célula muera. Ya, muy bien, como acaba de explicar la compañera, de forma sencilla, en un resumen, en cuál bacteria es mucho más difícil ingresar a tener contacto con las PBP. Las bacterias gram negativas. A las gram negativas. No estamos diciendo que los antibióticos beta-lactámicos sean ineficaces, ojo, con las bacterias gram negativas, sino que el proceso, como se detalla aquí, es un poco más largo. ¿Por qué? Porque la bacteria gram negativa tiene su membrana externa y recuerden que tienen porinas, y las porinas discriminan el paso de determinadas sustancias, ¿sí? Entonces, con esta gráfica, pues podemos darnos cuenta el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Pero asimismo, las bacterias han creado resistencia a los antibióticos y por lo tanto también van a liberar algo extra las bacterias, que en este caso serían las penicilinasas, que son enzimas que van a desdoblar el anillo penicilánico de las penicilinas. Entonces debe existir fármacos que van a destruir esta penicilinasa, ¿no? Prácticamente son la napsilina, la dicloxacilina, un fármaco muy utilizado, por ejemplo, en infección cutánea, la meticilina y la oxacilina. Está claro entender entonces que como hay resistencia antibiótica, se deben crear nuevos derivados o nuevos fármacos que van a actuar precisamente en esta penicilinasa. Porque si estuviésemos solo como penicilinas a favor de la bacteria, pero deben haber fármacos que, como dicen acá, que vayan a inhibir el efecto de la penicilinasa, ¿no? Y en este caso tenemos un listado acá. Listo.
Hay otras penicilinas que son parenterales, es decir, que vamos a utilizarlas vía venosa. Y tenemos la carbencilina, la piperacilina, ticarcilina. No necesitamos que ustedes me indiquen dosis, porque la cátedra no es de farmacología, pero sí explica que, como ustedes ven, la forma de presentación de las penicilinas es variada. Habíamos hablado de una vía oral, una vía parenteral, estamos hablando también una vía intramuscular, como por ejemplo, ¿quién no se ha puesto una penicilina benzalínica cuando ha estado con un proceso de una faringoamigdalitis, por ejemplo, ¿no? Cuando utilizamos penicilinas parenterales, no olvidemos la terminología médica, hemos dicho que hay un espectro ampliado y un espectro reducido, ¿no? Y cuando queremos que actúen sobre todo un espectro ampliado, pues tenemos aquí a gram negativas como la Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas, ¿sí? Pero también cubren algunas bacterias anaeróbicas, ¿no? Como por ejemplo tenemos en dosis altas de penicilinasas, tenemos que estas podrían cubrir a derivados del Clostridium, pero ¿a cuál se limita? Al Clostridium, en este caso a los bacteroides frágiles, ¿no? Cuando hablamos de Clostridium, hablamos de una seria variedad de especies relacionadas al Clostridium, pero en cuál vemos limitado este tipo de penicilinas parenterales a bacteroides frágiles, que es otro tipo de bacteria. Listo. Otros antibióticos también derivados de las beta-lactámicos son las cefalosporinas. Y pues aquí el hongo del cual se obtiene estas cefalosporinas se conoce con el nombre de cefalosporina, ¿no? También tenemos las cefamicinas, que estas están íntimamente relacionadas con las cefalosporinas, pero ¿cuál es la diferencia? Es el cambio del anillo, en este caso del oxígeno por azufre. Listo. Cada vez que se van obteniendo nuevos productos sintéticos es porque se va mejorando la capacidad de acción de cada fármaco. Tenemos aquí que recordar que el uso de las cefalosporinas, si ustedes se fijan en la pantalla, tenemos cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Si hablamos de primera generación, el mecanismo de acción es como si fuera una escalerita. Si decimos primera generación, vamos para gram positivas, pero estas no van a actuar contra las gram negativas ni las anaerobias. Es decir, si yo menciono una Escherichia coli, es una bacteria gram negativa, yo no voy a hacer nada con cefalosporina de primera generación, porque voy a perder prácticamente el tiempo. Si digo segunda generación, pues el efecto de acción va incrementando. Yo digo gram positivas y algunas gram negativas, incluyendo Haemophilus influenza, que es una bacteria de relevancia pediátrica. Si digo de tercera generación, el espectro se vuelve mayor, ¿no? Se va ampliando y tenemos aquí a gram positivas, gram negativas, e incluso se menciona una bacteria muy resistente, multidrogo resistente, como la Pseudomonas aeruginosa. También hay cefalosporina de cuarta y quinta generación que cada vez se van obteniendo debido a esta resistencia antibiótica que se va generando también. Tenemos también que las cefalosporinas son ineficaces, ¿no? O sea, perderemos el tiempo cuando estemos frente a un Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina o frente a Staphylococcus resistente a meticilina, Enterococcus o Listeria. Y puede ir una pregunta, ¿no? Para evaluación. Las cefalosporinas son ineficaces para... Entonces ustedes ya saben qué van a responder. No, vamos a perder el tiempo utilizando cefalosporinas si estamos frente a un Enterococcus. Si estamos frente a una bacteria meticilina resistente, no vamos a hacer nada con cefalosporinas, ¿no? O sea, no van a tener un efecto de acción adecuado. Listo. Como se pueden observar, estas son las cefalosporinas de primera generación. Tenemos varias, cefazolina, cefalexina, cefadrina. Tienen ustedes varios derivados de la cefalosporina de primera generación. Pero no vamos a pedir en detalle que ustedes recuerden estos nombres, pero sí el efecto de acción. Asimismo, hemos traído ejemplos de cefalosporinas de segunda generación. Tienen el cefotetán, cefotaxima, cefamandol, cefaclor, todos estos fármacos utilizados para gram positivas y algunas gram negativas. Y si decimos de tercera generación, como su espectro es ampliado, también tenemos, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, una ceftriaxona, ¿no? Un fármaco muy utilizado en consulta cuando tenemos una infección, por ejemplo, de vías urinarias. Es un fármaco muy bueno porque me va a atacar efectivamente Escherichia coli, una bacteria gram negativa, anaeróbica, que hemos dicho en la literatura que sí se corresponde, ¿no?
Tenemos también a la cefotaxima, cefapime y una de cuarta generación que le tenemos acá abajo, que es el septibuten, un antibiótico muy bueno, una pielonefritis, por ejemplo. Cuando quiero enviar tratamiento después de haber hospitalizado a mi paciente, dependiendo de la clínica de él, yo puedo enviar a concluir la terapia antibiótica con septibuten, por ejemplo, para evitar las recidivas. Hay otros antibióticos beta-lactámicos, se mencionan también los ¿se acuerdan que dijimos los carbapenem y los monobactámicos? Aquí tenemos un ejemplo de carbapenem, el imipenem, y de monobactámicos, el Aztreonam. Si ustedes me preguntan cuál de estos tiene mayor efecto de acción, imipenem, pues no. Miren, la gran variedad de agentes infecciosos que es capaz de atacar, a diferencia del Aztreonam, que es más limitada, ¿no? Sí, imagínense. Enterobacterias, que es una familia ampliada que ya vamos a ver más adelante, se ve limitada el efecto de acción. Luego tenemos que, ¿quién recuerda cómo se llamaba esto? ¿Cuál es el término que utilizaríamos? Potencia. Sí, se potencializa, pero eso se llama un sinergismo, ¿se acuerdan? Sinergismo es una combinación antibiótica. ¿Y qué estamos combinando? Cualquiera de estos fármacos combinando con penicilina, ¿no? Y la penicilina puede venir de esta forma también de presentación, como, o sea, de las penicilinas se pueden obtener la ampicilina, la amoxicilina, la ticarcilina, la piperacilina. Cuando se combinan con el ácido clovulánico, con el sulbactam o el tazobactam, ¿qué van a hacer? A potencializarse, ¿no? Y eso es lo que buscamos utilizando antibióticos combinados, ¿sí? ¿Qué hace las penicilinas en este caso? Van a actuar como inhibidores de la beta-lactamasa, y sobre todo porque hay una unión irreversible, ¿no?, a las beta-lactamasas bacterianas. Entonces aquí está descrito el mecanismo de acción. ¿Cuáles son esos mecanismos de resistencia? También ya se revisó con ustedes y hemos dicho que un antibiótico se vuelve resistente precisamente porque no ha penetrado una causa. Una segunda causa es porque no ha habido unión en su sitio diana, es decir, donde va a ir a actuar. Por ejemplo, en las PBP, si no hay unión a las PBP, no podría actuar un beta-lactámico. Y si es que hablamos de hidrólisis por beta-lactamasas, claro que está haciendo a favor de la bacteria, pero en contra del huésped. ¿Por qué? Porque las beta-lactamasas son enzimas que van a hidrolizar el anillo beta-lactámico. 3 mecanismos de acción de los fármacos frente a una resistencia bacteriana, ¿sí? ¿Estamos claros? Estas preguntas tomarán en cuenta lo que estoy mencionando aquí. Los mecanismos generales de resistencia. 3. 1. Falta de penetración. 2. Interacción con el sitio diana. Y 3. Hidrólisis por beta-lactamasas. Esto también se ha hablado bastante, ¿no?, en cuanto a que esta misma resistencia dada por los plásmidos ha generado que cada vez más nos estemos quedando sin batería antibiótica por esta resistencia. Por estos mecanismos que también ustedes ya conocen. ¿Quién me puede decir qué mecanismo es el que estoy observando en la imagen? El pilo sexual, que sí, era en el que se halla. ¿Cuál era el mecanismo? Conjugación. Conjugación, sí, pueden ir interactuando, ¿no? Es una conjugación. Mire, esto es un pilo sexual, es un puente, ¿no? Y que se está intercambiando material genético. Al existir esto, hay la famosa resistencia bacteriana. Otro antibiótico que dijimos que sin ser beta-lactámico, pero tiene el mismo mecanismo de acción, destruye la pared celular. Aquí se ha detallado en color rojo para que ustedes queden clarísimos que yo no voy a usar vancomicina en un paciente que tenga una infección por bacteria gram negativa, porque voy a perder nuevamente el tiempo, porque son ineficaces. A ver, para explicar el mecanismo de acción de la bacteria gram negativa, pues vamos a recordar nuevamente lo que siempre hacemos en el aula de clase, graficamos, ¿no? Material genético, esta sería la membrana celular interna, tenemos la pared celular, que dicho sea de paso, recuerden que es delgadita, y acá, entre la pared y esto, tenemos esto que sería el espacio periplásmico, y tenemos esta que sería nuestra membrana externa, ¿no es cierto? Porque la membrana interna está acá abajo, esta de aquí, membrana externa, la que estoy viendo acá. Si estamos mencionando un antibiótico, vancomicina, la vancomicina es un antibiótico que sin ser beta-lactámico va a ir a actuar en la pared celular. Pero ¿cuál es aquí la relevancia, ¿no?, de explicar por qué
es ineficaz contra este tipo de bacterias, porque esto es una gran negativa, porque la gran negativa, nuevamente recordemos, tiene fosfolípidos y tiene, ¿no es cierto?, proteínas. El hecho de estar constituido de fosfolípidos y proteínas hace que las proteínas, en este caso las porinas que estoy dibujando aquí ahorita, estas porinas limiten el paso de la vancomicina, ¿sí? Porque la vancomicina es una molécula mayor a 700 Daltons. Habíamos dicho que las porinas solo permiten pasar sustancias menores o por debajo de este peso, pero la vancomicina es una molécula mayor. Entre el momento que viene la vancomicina, voy a dibujarle como cuadradito, esta es la vancomicina, quiere ingresar por la porina, se va a ver limitado el ingreso de esta vancomicina. ¿Por qué? Porque la porina no le va a dejar pasar a la vancomicina. ¿Y a dónde tiene que llegar la vancomicina para causar daño? A la pared. Entonces, si no llega a su sitio blanco, que sería la pared, no podría actuar, y tampoco, entonces, la vancomicina, prácticamente diríamos que la vancomicina sería ineficaz para las bacterias gram negativas. No así para una bacteria gram positiva, porque lo primero que se topa es con una gran pared, ¿sí? Ahora, veamos acá también, pues, ¿cuándo vamos a usar vancomicina? Ojo, que la vancomicina no es un antibiótico que yo voy a utilizar cuando yo quiera. La vancomicina tiene amplio espectro de acción, y pese a que actúa solo en gram positivas, este mecanismo de acción también es si estamos hablando de gram positivas, hay varias familias de gram positivas, por ejemplo, género Bacillus, género Clostridium, género Staphylo y Streptococcus, ¿sí? Hay muchas bacterias gram positivas, y como hablamos de un espectro ampliado, podríamos causar daño incluso a nuestra microflora. Por eso el uso de vancomicina tiene que ser de forma juiciosa, ¿no? Es decir, no voy a utilizar una vancomicina frente a una faringoamigdalitis, o no voy a usar una vancomicina como primera línea de acción si un paciente tiene una foliculitis, por ejemplo, y tengo que usar vancomicina cuando note que hay resistencia antibiótica, o cuando vea que es una bacteria como por ejemplo Staphylococcus methicillin resistente, un Clostridium difficile, claro, porque es una bacteria muy resistente a la terapia antibiótica, y bacterias gram positivas resistentes a los beta-lactamos. Si se pueden dar cuenta, en este listado se indica que en qué casos utilizaría vancomicina, ¿sí? Ahora, también nosotros tenemos que detallar o indicar aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Qué se observa aquí? Ustedes están viendo aquí el ribosoma, ¿no? El ribosoma, subunidad menor, subunidad mayor, subunidad menor, subunidad mayor. Si estamos viendo, hay un proceso cíclico que se observa aquí. ¿Por qué? Porque usted recuerde un poquito genética, y cuando hablamos de síntesis de proteínas, ¿no? Hablamos nosotros que tiene que estar el codón con la información que vino copiando, viene el anticodón con la parte contraria de la respuesta, ¿no? Se unen y generan, ¿qué cosa? Empiezan a generar pues aquí la unión del codón con el anticodón me forma un aminoácido. Y la formación de varios aminoácidos me van a dar una proteína. Ese es el efecto, o ese es el trabajo que hace el ribosoma en condiciones normales. Pero cuando estamos frente a antibióticos, miren el efecto de acción. Ya ustedes entenderán entonces cuando yo digo tetraciclinas, en cuál van a actuar. Miren, evitando que el anticodón se una al codón, pues, ¿no es cierto? Si hablamos de los aminoglucósidos, la gráfica se indica que van a actuar a nivel de los codones, ¿no? Los codones son los que vienen con el ARN mensajero. El anticodón es el que viene con el ARN de transferencia, ¿sí? Y acá miren el cloranfenicol, ¿qué está evitando? Que se forme la cadena polipeptídica, es decir, que se unan los aminoácidos para formar la gran proteína. Y si vamos a un macrólido, ¿qué está evitando? Los macrólidos a la final, miren, el efecto de acción de los macrólidos también se ve en la gráfica anterior, como en este caso los macrólidos evitarían que se formen, ¿qué cosa? Proteínas. ¿Sí? Si no tenemos proteínas, ¿cómo actúa o cómo trabaja en contra el no tener proteínas? Que la bacteria no pueda sintetizar sus productos, ¿no es cierto? Necesita permanentemente que se esté aportando y que se esté generando esta energía para los diversos procesos metabólicos que cumple la bacteria, ¿ya? Aquí tienen nuevamente el efecto acá con nombre, bueno, aquí observando el ribosoma, ¿no? No olvidemos que hay antibióticos que van a la subunidad menor y otra a la subunidad mayor,
es la unión irreversible de los ribosomas. Aquí tenemos ejemplos de aminoglucósidos, por ejemplo. Tenemos, ¿quién ha escuchado una canamicina, una gentamicina, una micacina, una tobramicina? Son antibióticos que conocemos con el nombre de aminoglucósidos. Hay otros antibióticos que actúan en la síntesis de los ácidos nucleicos. Vimos en la clase de genética bacteriana, entendimos que el ADN se abre la cadena, que la teoría es semiconservativa, se recalcó todo eso, pero en esta gráfica ustedes pueden ver, ¿no?, que normalmente el proceso es se abre aquí se abrió la cadena, aquí se replicó y ahora se está ensamblando todo, ¿no? ¿Se acuerdan de esta enzima, la helicasa? Habíamos hablado de la topoisomerasa, se habló también de la ligasa, que es uno de los fragmentos de Okazaki, porque si se nota aquí están fragmentos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la ligasa? Les está sellando prácticamente. Hablamos también del ADN polimerasa, porque el ADN polimerasa, ¿qué va a hacer? Una copia inmediata. Pero van a haber, obviamente, fármacos que van a intervenir en estas enzimas. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la rifampicina, las quinolonas. ¿Dónde actúa la quinolona? La topoisomerasa. Si no la cadena no gira en sentido contrario, no se va a abrir, no se va a mantener abierta y por lo tanto es en contra de la bacteria. Tenemos el trimetoprim, sulfa-metoxazol también, ¿no? En la tetrahidrofolato, que son prácticamente los precursores de las NAD y de las FAT, ¿sí? Pero como estamos en bacteria, vamos a hablar más sobre todo de NAD, nicotinamida adenina difosfato. Que, ¿recuerdan ustedes qué era el PABA? Esta palabrita de acá, miren. Es el ¿qué? Creo que vamos a mandar a investigar. ¿Qué es el PABA? Del PABA van a desprenderse, lo que recalqué, de los nucleótidos de piridina, ¿no? Este es es el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Que es el que va a ser del que se desdobla todas las sustancias para al final obtener nucleótidos, ¿no? Entonces, mire cómo es el efecto de acción a nivel de los ácidos nucleicos. Las sulfonamidas también van a actuar en este trayecto, miren, para obtener los nucleótidos. No olvidando que un nucleótido tiene un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y todo es dependencia de energía.